empezará a excitarse, a lamer la cara de ese muerto, a chuparle los dedos a ese muerto, a tocarse a sí misma. Ser funerario es una tapadera para necrófilos. Cogerá esa mano con rigor mortis para que el cadáver la... Una vez más os confieso que ha habido determinados puntos donde sí que me ha dado un poco... Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y por fin ha llegado el día que tanto estabais esperando. La pregunta que todos deseáis que os haga, y es: ¿te gusta follar con muertos? Porque ya sabéis que entre Necrodedo y Necropajilla os podéis divertir con los juegos de Instant Gaming. Ofertas hasta el 95% entrando en el enlace que os dejamos en la descripción. Y si no queréis dejaros vuestros buenos dineros, tenéis el sorteo que solo necesitáis entrar en el enlace de la descripción, participar y podréis ganar cualquier juego. Tanto el sorteo como los descuentos son internacionales, da igual de donde seas, que tu necrofilia será bien aceptada en Instant Gaming. Yo necesito amor. Vaya, pues sí que hemos empezado fuerte ya con una buena de esas promos de Instant Gaming tuyas. ¿Qué será lo siguiente, Rote? ¿Decir que Meg 2 es la película del año? Y es que hoy tenemos que hablar de Confessions of Necrophile Girl. Si seguís nuestro contenido al día y tenéis activada la campanita, ya sabréis que Tetrovideo nos envió 4 películas de cine extremo. Ya os hemos traído 2 de ellas, Justin y Dirty Love, cine extremo mexicano y cine extremo chileno. Ninguna de las dos tiene desperdicio. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. Hoy os traemos cine extremo italiano, y es más, es un caso real sobre una mujer necrófila condenada que pasó más de 20 años acostándose con cadáveres. Pero antes de meternos de lleno a analizar esta película, deciros que os dejamos el enlace al Instagram de Tetrovideo en la descripción, ya que no podemos compartir directamente la página web de Tetrovideo por estar considerada pornografía y por lo tanto fuera de las normas de YouTube. Ahí podréis acceder al catálogo de esta distribuidora y comprar esta y muchas más películas. Además, esta edición en concreto viene con tomas falsas, con entrevistas, con el making of del CGI, con escenas eliminadas, además de que el DVD viene con varias imágenes del rodaje bastante interesantes. En este caso, esta película de 73 minutos está dirigida por Domiciano Cristofaro, una persona ya conocida en este canal por películas como Expiation, Red Crocodile o Doll Syndrome. En este caso, en Confessions of Necrophile Girl, como os decimos, nos contará una historia real. El caso de Karen Grilli, una mujer que estuvo trabajando en una morgue en California durante 20 años, en los cuales durante ese tiempo ella misma confesó que se acostó con entre 20 y 40 cuerpos jóvenes. ¡Qué rico! Y quien dice acostó, dice que mantuvo relaciones sexuales con 20 o 30 muertos en esos años que trabajó en esa funeraria. Lo más curioso de todos es que, leyendo un poquito por encima el caso, parece que se le pilló en todo esto porque robó un coche fúnebre que llevaba un cadáver de un chico joven que ya había muerto hace una semana, y que esto derivó a que se le encontrara unos escritos donde ella mismo contaba cómo habían sido esas experiencias sexuales con muertos. Pero qué imbécil. A partir de entonces todo se destapó, se volvió mediático, todo su entorno se enteró y ella tuvo que continuar con su vida buenamente como pudo. La multa fue de $255 y 11 días de prisión, ya que encima de todo esto Karen jamás se arrepintió, hizo múltiples entrevistas, le han dedicado películas y canciones de rock. Si te dedican una canción de rock, ya sabes que eres una famosa popular. Como siempre, yo en la descripción también os dejaré el enlace para que podáis investigar un poquito más sobre la vida de Karen. Pero vayamos a lo que nos interesa, la película Confessions of Necrophile Girl. Una película que ya empezará dándonos el pastel cortado, ya que veremos cómo nuestra amiga Karen se encuentra en la bañera de su casa desnuda intentando... Parece que la inestabilidad de que la hayan pillado le ha provocado varias depresiones por las cuales no sabe qué hacer con su vida. Y estas primeras imágenes ya nos sirven para valorar un poquito cuál va a ser la calidad de las prótesis y de las heridas en esta película. Y como siempre, la verdad es que en ese sentido, Cristiano no va a decepcionar. Domiciano claro. Cristofaro. Decía yo, Cristiano no No, era. más me lías ya con el nombre, Qué tío. horror. Eres tú.
Y ya vemos que en ese sentido, una vez más, Domitiano no va a decepcionar, ofreciéndonos primeros planos de esos cortes en las muñecas muy bien hechos, sangrantes además, coincidentes con el pulso, totalmente dentro de la realidad y muy al detalle. Durante los créditos de la película también nos dejarán un resumen en pantalla del caso de Karen, para continuar viendo una entrevista posterior a que la pillen, donde ella misma está explicando su caso y varias curiosidades sobre la necrofilia. Incluso habla de cómo se lo tomó su familia, de si le apoyaron lo suficiente o no, incluso haciendo comparaciones donde daba a entender que su madre incluso hubiera preferido que su hija fuese una drogadicta a una necrófila. Todas estas confesiones son bastante curiosas, no solamente por la relación con el título de la película, sino porque realmente existen entrevistas donde Karen sí que hablará de todos estos temas un poquito más personales y cómo han repercutido en su vida social, que el mundo se entere de que es una necrófila. Lo curioso de las entrevistas de Karen es que en realidad nunca se hicieron públicas, solo quedaron escritas, ya que la persona que la entrevistó, al ver que Karen jamás se arrepintió, se negó a publicarlas. Obviamente todas estas imágenes que vemos al principio de la película con ella ante la cámara están inspiradas en esa entrevista que concedió en 1987. La verdad que con estas primeras imágenes que vemos de Karen hablando de su experiencia ya podemos darnos cuenta perfectamente que arrepentida no está, ya que la expresión de su cara está lejos de sentirse culpable, más bien relata todas estas anécdotas de una forma bastante jovial, y esta será la dinámica que tengan estas pequeñas partes en la película de entrevistas. Pero ahora sí, sigamos a Karen en el día a día de su trabajo. Al parecer nuestra amiga embalsamadora y tanato-practora o maquilladora de muertos visita a domicilio a las familias que tienen el cadáver en la habitación. Esto tiene bastante sentido si nos ponemos en el contexto de los hechos, ya que todo esto ocurrió alrededor de la década de los 70, a Karen la pillaron en 1979, así que tiene bastante sentido que nos relaten esa situación donde todavía los funerarios y embalsamadores acudían a poner presentable ese muerto para que se velara en casa de los propios familiares. Que no sirva de precedente la primera actuación que veremos en esa casa, ya que va a una casa particular donde vemos a unos padres que al parecer han contratado a Karen precisamente porque su hijo está en la habitación. La actuación de la madre, el pelucón que lleva la madre, de verdad que te quita toda la seriedad que tiene la película. Por suerte, el protagonismo lo tiene Karen o nuestra amiga Angela del Regno, la cual veremos cómo hace todo el proceso de embalsamamiento a esos cuerpos. Exacto, vamos a correr un tupido velo por la actuación de esta madre y no vamos a hablar de eso porque la verdad es tremendamente forzoso, y vamos a pasar a lo que nos interesa, que es hablar de cómo Karen nos enseña su ámbito más profesional, algo que me ha parecido realmente didáctico, interesante, y que doy por hecho que realmente se hace o se hacía así en los años 70. Quizás ahora hay algunas técnicas o algunas estrategias que se han cambiado, se han modernizado y que no son en la vida real así. Podéis comentarlo en la caja de comentarios. Básicamente lo que hace es aplicar un poquito de pegamento para que los ojos permanezcan cerrados y coser boca juntándolo con nariz para que quede realmente cerrada, como haciendo una especie de polea, algo que probablemente habéis visto reflejado en otras películas y que realmente creo que se hacía así. Para por último maquillar esos hilos para disimularlos y poner unos pequeños algodones en las fosas nasales a modo de taponamiento. Y alguno dirá, coño, pues qué trabajo más limpio, me imaginaba que trabajar con muertos era algo peor. Sí, lo es, ya que nuestra amiga Karen también deberá limpiar todas las heces post-mortem de ese cadáver en la cama, limpiándole el culo con muchísimo cuidado, además de con una música algo melancólica que nos ha recordado mucho al cine de Mariandora. Y claro, es que había caca de por medio, Rote, entonces es inevitable que con esa música y con caca y una protagonista jugando con la caca, pues no nos recuerda a Mariandora. Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Tengo que decir que es maravilloso el trabajo del actor, me ha recordado mucho al actor de Halle, la película mexicana, lo quietecito que está, lo poco que se mueve, cómo aguanta la respiración para que no veamos ni siquiera el torso moverse con todo lo que esta mujer le está tocando, haciendo a ese cuerpo. Lo moverá de arriba a abajo, lo pondrá de lado, acabará poniéndole un pañal, incluso le veremos la técnica para colocar una camisa. Como curiosidad os diré que yo en mi vida diaria normalmente no manipulamos hacia los muertos, y me refiero a que no seguimos exactamente esos pasos, pero quizás en los años 70 o en Italia de los años 70 se hacía así, y ahora se ha modernizado y se ha hecho un poco todo más sencillo de hacer, hasta que llegará un punto donde una cosa llevará a la otra y Karen se excitará. Y sé que muchos lo estabais pensando, a ver, pero ¿cuándo viene la chicha? Yo ya he visto Orozco el embalsamador, yo ya
he visto el documental de cadáveres, yo lo que quiero es morbo. Y como dice Síncope, una vez lo tenga vestido, es cuando Karen empezará a excitarse, a lamer la cara de ese muerto, a chuparle los dedos a ese muerto, a tocarse a sí misma y, llegado a un punto, a bajarse las bragas, subirse encima de él. Y obviamente el rigor mortis no siempre te hace estar parado, así que Karen se restregará en ese cuerpo hasta que consiga el orgasmo. No mames, qué asco. Se masturbará ella misma, se masturbará utilizando las manos del propio cadáver, y todo esto, la verdad, quiero alabar la actuación de los dos, tanto de la propia Karen, que ha habido momentos donde realmente me ha perturbado y me ha incomodado lo suficiente para el tema que se estaba contando, y también, por supuesto, la posición de la víctima y la interpretación de la víctima. Como dice Rotten, no ha movido el pecho ni sutilmente ni una sola vez, o al menos no lo hemos detectado, porque obviamente ese actor estaría respirando. Tampoco ha tenido ese típico movimiento reflejo de los ojos, y dejaba caer las manos y los dedos absolutamente como si estuviese muerto, así que muy bien, chapó por las dos interpretaciones. Mientras está cabalgando a nuestro amigo el muerto, tanto bamboleo hará que le salga algo de heces por la boca, lo que interpretamos que son heces y no sangre. En realidad son como líquidos podridos, fluidos, simplemente de que tu cuerpo se está descomponiendo, así que puede ser una mezcla de todo, pero dejémoslo en fluidos. Está espectacular. Esta amiga, cuando vea que le sale eso de la boca, se excitará todavía más y empezará a lamerlo suavemente. Todo esto en pantalla tengo que reconocer que está hecho con mucho gusto para que te dé ese punto de ¡ah, qué grima, qué asco! Pero tampoco se regocijará para que el espectador esté potando mientras lo ve. De hecho, esta lamida ha sido bastante incómoda, pero en general toda la escena tiene un aire y un tono romántico. Mucho. O al menos así te lo quiere presentar la película, porque creo que esa es la sensación que quiere compartir Karen con los espectadores, dando a entender que realmente ella lo hace por vicio, obviamente, por placer, por lujuria, pero también porque siente ese amor y esa ternura hacia los muertos y lo quiere demostrar así. No puede evitarlo, es algo totalmente instintivo para ella. Tengo que decir que Karen, y esto va a sonar muy raro, pero dentro de su respeto a las familias y a los cadáveres, decir que siempre los deja impecables. Una vez se vaya de esa casa, los padres entrarán y verán a su hijo bien vestido, en la cama, tumbado, limpio y listo para enterrar. Profesional. Muy profesional. Además, aquí ya podremos ver que Karen tiene una especie de rituales por los que lleva a cabo este proceso de abuso de cadáveres, ya que baja la persiana, pondrá una luz bastante tenue y creará un poco el ambiente romántico necesario para que se despierte ese instinto sexual. Y si destaco esto es porque se repetirá en varias de las escenas que veremos con cadáveres. La película irá mezclando todas estas escenas con entrevistas a Karen. Una entrevista interesante donde ella dará su vistazo particular a la necrofilia y al mundo que la rodea. Por ejemplo, en el embalsamamiento de personas obesas o de personas que están muy gordas, como ella explica que siendo una mujer pues más pequeñita le cuesta mover esos cuerpos, además de todos los gases que los cadáveres acumulan, sobre todo a las personas tan grandes. ¡Gordos vosotros, asquerosos! Como ella debe vaciar todos esos gases y lo incómodo que le resulta la experiencia. Además, algo muy interesante que también hace Karen es dejar caer que en su gremio hay muchos más necrófilos de los que se atreven a confesar. Realmente dice, creo literalmente, que el ser funerario es una tapadera para necrófilos. Básicamente eso es lo que insinúa entre risas, como diciendo que sospecha que varios de sus compañeros también les gustan este tipo de prácticas. De hecho, para más Inri, la película también nos comenta que solamente el 10% de los necrófilos son mujeres, así que sabia decisión por parte de Domitiano el haber traído como protagonista de esta película a una mujer. Por cositas como esta, yo soy feminista. La película, además de ver a todos esos cadáveres, también nos regalará una escena un poco onírica, ya que Karen al parecer tiene entre pesadillas y sueños húmedos también con la necrofilia, pero en este caso cómo se la practican a ella. Soñará que es un cadáver, que le han hecho la autopsia y que uno de estos funerarios necrófilos se aprovechará de su cuerpo una vez esté muerta. Esta escena es terriblemente explícita, veremos fluidos de todos los colores, veremos unas prótesis que dentro de la oscuridad que nos mostrará en este sueño onírico, pues la verdad que se disimulan muy bien para que entendamos que es el cuerpo de Karen y cómo lo harían con ella. Así que tenemos en esta película como tres partes, ¿no? La parte de la entrevista, donde realmente ella confiesa su experiencia más personal, los hechos en sí mismos de la necrofilia, y luego por otro lado la parte más fantasiosa y de ensueño de la propia Karen. Además, ella lee libros acerca de vampiros, quizás algo bastante relacionado si nos ponemos a pensar en que ellos son seres inmortales y que también se relacionan de alguna forma con la muerte. Es pálida. Te vistes a la última y te abstienes del sexo. Ya sé
lo que eres. Dilo. Un Jonas Brother. Y hablando un poquito de la cinematografía, que sé que a algunos de vosotros os interesa también esta parte, llegados a este momento de la película ya nos hemos dado cuenta y confirmado que realmente tiene buen gusto para hacer un juego de luces, para mostrar las escenas más explícitas, para elegir una banda sonora acorde a lo que se quiere expresar al espectador y por supuesto tiene una calidad de prótesis y maquillaje chapó de 10, son tremendas. Cuando hacen un primer plano, pero primer plano que puedes ver hasta los poros de la nariz del cadáver, se aprecia obviamente que es una prótesis, no es una piel que tenga dinamismo, que tenga un poquito de movimientos. Como también son cadáveres, la verdad que cuela bastante que eso pueda ser real. Como la película quiere mostrarnos un poquito, un nivel más, el siguiente cadáver que visitará nuestra amiga Karen a domicilio será un chico joven que al parecer ha sufrido un accidente bastante feo. Un accidente que le ha dejado una cicatriz que le atravesará cada punto de la cara, además de un montón de moratones en el cuerpo. Esto hará que Karen ya no solo se excite una vez haya acabado el trabajo, sino que será antes de empezar el trabajo, lamiendo esa cicatriz por dentro y todos los moratones que encuentre en el cuerpo, excitándola tanto que cogerá esa mano con rigor mortis para que el cadáver la masturbe. Como dice Rotten, esta segunda escena necrófila es un nivel más. Ya no tenemos un cadáver intacto y bello y puro. Ahora tenemos un cadáver con sus heridas, con sus cicatrices, incluso con su línea de que le han realizado una autopsia, por no hablar de que la cara está obviamente de forma de que todo eso también es trabajo de nuestra protagonista, el tener que disimularlo para que tenga una apariencia lo más bonita posible hacia el exterior y que básicamente este cadáver sea presentable al público. Pero eso es secundario, lo primero hay que aprovechar este muerto y hay que follárselo. Me siento romántico. Todo esto, aunque os lo contamos muy resumido, pensar que la película dura 73 minutos y son las escenas más largas. Hay que recrearse en esas escenas, todo ocurre muy sensual, todo ocurre con nuestra amiga Karen besando mucho, chupando mucho, lamiendo mucho, todo, sí. Pero luego siempre nos regalarán un poco el respeto que ella le tiene a ese cadáver, porque veremos incluso cómo luego le cose esas heridas de la cara, lo maquilla y deja la verdad muy presentable a este chico, que incluso la madre querrá tener una conversación con ella para explicarle un poco cuál quiere que sea el último recuerdo que tiene de su hijo. Pero si la madre tiene una conversación con Karen, no es porque sí, no es algo azaroso, es porque Karen está en pleno éxtasis, casi llegando al clímax en su relación sexual con este joven cadáver, que se le irá la olla y empezará a gemir sin darse cuenta de que le pueden oír, así que la madre rápidamente llamará a la puerta para comprobar que esta chica se encuentra bien. Ella pondrá la excusa de que simplemente se ha emocionado y se ha conmovido por la situación y que por eso le ha oído gemir, que esos gemidos no eran placer, sino que obviamente era por llanto. La madre entonces se sentirá más conmovida, más afligida y será cuando le invitará a Karen a tomar un café fuera de ese habitáculo y tendrán esa conversación, la verdad, tan interesante en la cocina. Una conversación en la que la madre dice que el último recuerdo que quiere tener de su hijo es como él se dormía en la habitación con un libro en la mano antes de dormir. La madre sabe que es consciente de que su hijo no va a estar vivo de nuevo en esa cama, de que eso no es algo real, pero que si ella puede creer que es la verdad y verlo por última vez y quedarse con esa imagen, pues esa será su verdad. Es cierto que tiene frases bastante conmovedoras y que esta madre sí que actúa como realmente una madre afligida, rota totalmente por el dolor de la pérdida de su hijo, y eso se transmite tanto al espectador que incluso llega a transmitirse a la propia Karen, quien volverá después de tomarse ese café a la habitación a continuar con su trabajo y no volverá a mantener relaciones sexuales con este cadáver, sino que se dedicará a lo que ha venido a hacer profesionalmente. Por supuesto, entre lágrimas y sintiéndose realmente culpable, o realmente así lo he sentido yo, como que Karen le había faltado el respeto a ese muerto de alguna forma y se sentía totalmente arrepentida de ello. Así que dejará ese cadáver pues tumbado con un libro en la mano para que cuando la madre entre a la habitación vea esa imagen que quiere tener de último recuerdo de su hijo. Ha sido muy interesante ver cómo rellenaba las heridas y los huecos donde faltaba piel, pues probablemente por el roce de la carretera, ya que había sido un accidente automovilístico, cómo disimulaba todas esas cicatrices con cadáveres. La verdad que en este sentido lo que es la técnica de ella como profesional es un 10 también. Obviamente nada le quita la culpabilidad de Karen de practicar la necrofilia, pero sí que es cierto que la película también te quiere dar a entender que no era una psicópata, que no era una persona sin sentimientos, que tenía claro lo que estaba haciendo, pero se dejaba llevar por esa filia, por esa necesidad de excitación que sentía hacia los muertos. Y aunque con esta mujer se ha sentido culpable, entre muchísimas comillas, eso no evitará que lo siga haciendo con otros cuerpos. Y por supuesto llegaremos al siguiente nivel. Antes de llegar a este último cadáver tendremos otra entrevista con Karen aún más interesante, ya
que nos contará cómo ella ha estado muchas veces metida en páginas web de foros para necrófilos, donde allí se dan varios tips, entre ellos de cómo encontrar el cuerpo perfecto, cómo acostarse con ellos, cómo lubricarlos o cuál es el estado de descomposición más apto para follárselos. Algo que me perturba mucho es la insistencia que tiene Karen con el tema del olor. Ella relata bastantes veces que la situación le lleva a hacer lo que hace, que varias cosas influyen: el aspecto, los fluidos, el estar quieto, la frialdad, pero también destaca bastantes veces el tema del olor, algo que me resulta muy perturbador y lo más incómodo probablemente de todo. ¿Y qué hay más oloroso que un cadáver que ya está podrido o que está pudriéndose? Porque eso será lo siguiente que veremos, pero antes nos quieren dar un pequeño anticipo, y es que Karen tendrá otro de esos sueños oníricos que tiene entre tumbas de poliespan paseando por el césped. ¿Os acordáis del cortometraje de la última película de VHS que fue dirigido por el director de Deathstream, ese infierno hecho de poliespan? Pues la verdad que esta noche en el cementerio ha sido muy parecida, y la verdad que nos ha sacado un poco más de risas que otra cosa. Poliespan, que inventó el poliespan. Aquí Karen tendrá una orgía con un montón de zombies, lo que nos quiere dar a entender que ahora lo que quiere son cuerpos en descomposición. Volviendo a la realidad, veremos cómo nuestra amiga Karen va acompañada de un médico que la está llevando por un subterráneo de una morgue, donde allí hará su siguiente trabajo. En la habitación de al lado donde ella debe ir, le cuenta el doctor que ahí tienen un cadáver que ya está descompuesto de una mujer que ha sido exhumada, pero ese no es el cadáver que tiene que tratar nuestra amiga Karen, es el de la habitación de al lado. Un cadáver pues que a Karen no le hará mucha gracia, un cadáver que está con varios moratones, varias heridas e incluso un tubito metido en el pene. Lo del tubito en el pene, la verdad es que me ha perturbado bastante, y os confesaré que me ha quitado el sueño, porque no es una sonda vesical, no es una sonda de pis que se hayan podido dejar sin retirar en ese cadáver. Ya os digo que ni tiene la forma, ni tiene la textura, y para nada es eso. Así que lo único que me encaja es que sea algo que utilizan los propios embalsamadores para realizar alguna de sus prácticas. Si alguien lo sabe, por favor que lo comparte en la caja de comentarios. Cuando este médico se haya largado y haya dejado a Karen sola, ella hará una pequeña visita a ese cuerpo exhumado, a ese cuerpo de esa mujer que está totalmente podrido. Un avanzado, un estado de descomposición realmente avanzadísimo, como la película de Necromantic, pues más o menos así, pero todavía con un poquito de gelatina y de viscosidad de restos de piel y grasa que quedan por ahí. Con este cadáver es donde más se recreará nuestra amiga Karen. Abrirá esa bolsa para cadáveres, veremos cómo el olor excita del todo a nuestra amiga y empezará a lamerlo, a chuparlo, a besarlo y casi a acostarse con ese cadáver como si estuviera vivo. A la vez nos mostrarán un paralelismo de cómo era ese cadáver, esa mujer cuando estaba viva, mostrando escenas un poquito más sexuales, pero siempre siendo mucho más explícitas con el cadáver que con la mujer real. Karen recorre absolutamente todas las partes del cuerpo de este cadáver en descomposición, con toda la grima que todo esto conlleva, y es que una vez más os confieso que ha habido determinados puntos donde sí que me ha dado un poco de cosilla, no tanto como para retirar la mirada ni como para parar la película. Creo que son unas escenas bastante tolerables, pero se transmite muy bien la putrefacción a través de la pantalla, y sobre todo la excitación y el erotismo que Karen siente inevitablemente hacia ese cadáver. La música ha cambiado, también ha ido progresando y creciendo conforme hemos subido de nivel en las escenas de necrofilia, y llegados a este punto es muchísimo más duro, dándonos quizás a entender que Karen ha llegado a su punto más cúspide y que realmente se siente por dentro totalmente plena y satisfecha. Hasta que llegan los médicos y la pillarán en pleno acto. Madre la pillarán mía. semidesnuda con una de las manos que le ha arrancado ese cadáver para tocarse, y estarán los dos médicos mirando por la puerta, uno de ellos vomitando encima. Y así es como acabará Confessions of Necrophile Girl. Decir varias cosas. Una, no fue así exactamente como pillaron a Karen, la pillaron por robar el coche fúnebre, como hemos contado al principio, pero está interesante que la película haya querido jugar con algo que era plausible, algo que podía ocurrir en cualquier momento, y es que pillaron a Karen en pleno acto. Claro, a nivel de película esto era mucho más morboso y mucho más interesante presentarlo así, ¿no? Que al final te pillan propios compañeros o colegas tuyos de trabajo en pleno acto porque tú te has dejado llevar tanto por la sexualidad y por tu excitación que has sido descuidada, no has cerrado bien la puerta, no has pedido una llave de seguridad.
O te has venido tanto arriba que incluso te has desnudado, no dándote tiempo a poner ninguna excusa en el caso de que abran la puerta por fortuna. Ya sabéis que en este canal hemos tocado el tema de la necrofilia, pero muchísimas veces. Os dejo por aquí en pantalla algunos ejemplos de películas que tratan este tema, pero tengo que decir que Necrophile Girl es de las que creo que hay que recomendar a las personas que quieren introducirse un poquito en este género sin tener que vivir una experiencia demasiado asquerosa, ni siquiera cómica, como podemos ver en Necromantic. Creo que es una película que trata de forma bastante más seria el tema de la necrofilia. Seria y realista, perdona que seria, realista, y que tampoco se excede en la asquerosidad de lo que podéis ver. Por lo tanto, si sois un poco aprensivos, quizá Necrophile Girl podría ser esa película que necesitáis ver. Para ser cine extremo, la verdad que bastante tolerable, pero me alegro que también se hagan este tipo de películas que puedan animar e incitar a la gente a que se introduzca en este tipo de cine, o que al menos curiosee un poquito para saber si le gusta o no. Pero no olvidemos que realmente las escenas son bastante explícitas. La explicitud está ahí, los primeros planos están constantemente ahí para que te deleites en cada herida, en cada cicatriz, en cada líquido viscoso y en cada lamida que Karen hace a esos cadáveres. Por mi parte, a The Confession of Necrophile Girl le voy a poner un 6,5. Me ha gustado, la verdad, pero sí que es cierto que a mí, cuando una película de 73 minutos se basa en 3 escenas llevadas un poco a cámara lenta, repetitivas, o un poquito siendo redundante con lo que ya he visto, pues no me gana del todo. Mi interés se va perdiendo, aunque las escenas cada vez estén mejor hechas o sean más fuertes. Pero sí que es cierto que me ha faltado un poquito más de ritmo en algunas cosas. Aún así, un 6,5 creo que es muy buena nota. Recomiendo Confession of Necrophile Girl, y ya sabéis que aunque a nosotros nos manden las películas, no tenemos problema en ponerlas a parir. Solo tenéis que pasaros por el vídeo de Dirty Love. Yo por mi parte le voy a poner un 7. Quizás una de las cosas que más valoro de esta película es que está hecha película, de que se nota que es una película, que no trata de relatar 100% verídico el caso real, sino que es una historia adaptada a una película, cómo está hecha su narrativa, siguiendo el ABC, ¿no? Contándote un poquito primero esa entrevista, mostrándote después esos hechos acontecidos, y por último la parte más fantasiosa y más onírica de los sueños de nuestra protagonista. Esos 3 puntos se repiten 3 veces, pero con un pasito más, con un nivel más, como hemos dicho. Así que sí que he sentido ese ritmo y ese dinamismo que se le pide a una película de este tipo. De hecho, creo que si me pongo a repasar, aunque el tema de la necrofilia en las películas no es mi tema top ni uno de mis favoritos, probablemente esta haya sido una de las películas que más me haya gustado por lo cercano a la realidad que es. Así que por supuesto, por mi parte, yo también os recomiendo echarle un vistazo a esta película. Y deciros que si nos dejáis 2000 likes en este vídeo... Pide más, Rotten, pide más, 2500. 2500 que estamos likes. En agosto y tenemos que cobrar. En este vídeo os traeremos Kissed, la película también inspirada en el caso de Karen, de 1996, película independiente canadiense que se valió un premio a su actriz principal por la actuación que tuvo de esta película. Algo que me ha llamado terriblemente la atención y que creo que a vosotros también os puede interesar. Aclarar que no sé cómo acabó Karen en su vida real, pero que la película te deja ahí una pequeña escena, no postcréditos, pero ahí como que si la ves y si no, no. Y nos pide que esta vez le deseemos suerte enseñándonos la típica cuchilla de afeitar que ya hemos visto en la primera escena, dando a entender que se va a suicidar y que se va a intentar por tercera vez cortar las venas. En la vida real, Karen se cambió el nombre, se mudó de ciudad y no se sabe absolutamente nada de ella. La esencia sigue siendo la misma. Karen fue a terapia, conoció a muchos psiquiatras que le intentaron ayudar, se unió a círculos con personas con experiencias similares, pero todo esto le ayudó, pero no le ayudó para curarla, sino le ayudó para fortalecer aún más que ella siente un interés irrechazable hacia el tema de la muerte y que su deseo sexual hacia los cadáveres se hizo aún más fuerte si era posible. Así que, como siempre, dejadnos en comentarios qué pensáis del tema de la necrofilia, si os parece bien, si os parece mal, si os parece algo que debería estar aún más regulado de lo que está. Mirad el resto de enlaces que os dejo en la descripción, tanto el Instagram de Tetrovideo para poder adquirir estas películas, los enlaces de Instant Gaming y los de la ropa de Pamplin, que con el código ROTTEN6 tendréis un regalito por cada compra que hagáis. Muchísimas gracias a todos los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a Domiciano, Cristofaro, a Síncope, como siempre a ti, Rotten, a todos los que abusaréis de mi cadáver el día que me ocurra algo. ¡Sí! Gracias y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.